En cuanto a las sesiones, ha sido útil subirlas a YouTube, entonces ahí pues ya están en mi canal. Igual en los correos yo siempre les envío la dirección, el link. Así que pues así vamos a continuar con el resto de las sesiones, pues para que las personas que por algún motivo no puedan asistir a las 6 de la tarde puedan tener acceso a las sesiones. Sin embargo, lo más importante para la certificación, el que esté interesado en hacerla, es que completen las actividades, es que completen las actividades en la plataforma virtual si de alguna manera pues, no pueden asistir a la sesión. Finalmente les van a seguir llegando los links y el taller. El taller número 3, el que viene esta semana respecto a el contenido que veamos hoy, lo voy a subir mañana de forma que pues los que quieran lo puedan ir haciendo. Voy a subir entonces la retroalimentación respecto al taller número 1 tan pronto terminemos la sesión. El viernes viene la retroalimentación del taller número 2 para dar un poco más de tiempo a aquellas personas que no lo han podido hacer y viene ya el taller número 3. Y continuamos con los videos en YouTube. Bueno, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a terminar con una partecita del manejo de bases de datos, de data frames, específicamente respecto a el manejo de información faltante. Esa parte no la cubrimos, la vamos a cubrir hoy. Y hoy mismo ya les envié, está tanto en el aula virtual como en el correo que les envié, el material del día de hoy. Hoy vamos a trabajar ya con una base de datos pequeña, pero ya real, 2000 registros. Y vamos a aprender a manipular unas bases de datos ya con una mayor cantidad de información, hacer unas visualizaciones muy básicas en nuestro segundo curso de R gratuito que vamos a ofrecer después de que terminemos este. El profesor Santiago va a darnos más detalles y formas más avanzadas de visualizar la información. Hoy yo solamente voy a presentar unas visualizaciones muy básicas para que ustedes vean el potencial que tiene esto. Y en el próximo curso, para aquellos que estén interesados, el profesor Santiago va a ofrecer varias alternativas de visualizaciones avanzadas. Bueno, no siendo más, voy a compartirles la pantalla y vamos a arrancar. Ok. Muy bien. Entonces, el material que tenemos para la clase de hoy, pues yo lo tengo aquí en una carpeta, en la carpeta del curso. Ya cubrimos la introducción a R, estamos terminando el script número 2 que dice estructuras de bases de datos. Fíjense que aquí ya tengo la solución de los dos talleres, entonces hoy voy a enviarla al taller número 1. Y para la clase de hoy usted necesita la estructuras de datos 2, que la puede recobrar del correo que le envié o del aula virtual, y la base de datos con la que vamos a trabajar. Entonces, esto lo vamos a utilizar en unos minutos. Entonces, necesita estos tres archivos. Estructuras de bases de datos, que es el script de la clase pasada. Estructuras de datos 2, que es el manejo de estructuras de datos un poco más avanzado que vamos a hacer hoy. Y la base de datos que contiene 2000 registros, que es un archivo en formato CSV que vamos a manipular hoy. Muy bien, yo ya tengo los scripts abiertos. Voy a arrancar desde aquí, desde que empezamos a trabajar con Data Frames la clase pasada. La clase pasada, simplemente para recapitular un poco, trabajamos con matrices. Recordemos que en una matriz uno puede almacenar información, datos de carácter numérico y pues la matriz tiene eh, um, pues muchas formas de alguna manera operarse. Vimos las operaciones numéricas, algunas operaciones matriciales que no están en el alcance de este curso, pues porque a mí lo que más me interesa es que
tengamos un manejo de la información más que de las propiedades de las matrices, y simplemente hicimos una mención para aquellos interesados de cómo operar con las matrices. Y arrancamos con los data frames. La necesidad de trabajar con los data frames es una necesidad de alguna manera bien importante, porque como las matrices simplemente me permiten hacer un manejo de datos numéricos de clase numérica, los data frames me permiten tener un input de ambos tipos de variables, tanto numéricas como de caracteres. Por ejemplo, la clase pasada ya arrancamos a trabajar con el país, por ejemplo, de las compañías. Ahora, este es un ejemplo un poco orientado a las finanzas y la economía, pero pues usted lo puede enmarcar en el contexto que usted quiera si usted está trabajando en otra área. Entonces vamos a retomarlo desde ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, obviamente no voy a ir sobre todo el script nuevamente. Lo único que vamos a tener que ver antes de iniciar es volver a cargar la información. ¿Por qué? Porque claramente habíamos estado trabajando con esto, con las ventas, las ganancias, los activos, el valor y el país del top 10 de las compañías Forbes en 2017. Hoy vamos a trabajar con la base completa. Es un ejemplo que yo uso frecuentemente en mis clases para introducir estos conceptos de los data frames, porque digamos que es un caso fácil de entender y permite hacer todas las operaciones que nos interesan. Y obviamente necesitamos volver a cargar la información. Si usted se da cuenta, en este momento, en el ambiente global, no hay nada, ¿no? Pues porque claramente desde la clase pasada a hoy, pues yo cerré el programa y ya no tengo los objetos que tenía cargados. Entonces, a menos de que usted los haya guardado, no le debería aparecer nada en el ambiente global. Así que lo único que debemos hacer para volver a comenzar donde estábamos es cargar esto que tengo subrayado o sombreado en la pantalla. ¿Para qué? Para volver a conformar nuestra base de datos pequeña, pero pues que estamos aprendiendo a manipular. Muy bien, entonces lo voy a hacer. Recuerde que usted lo puede hacer aquí con el run, si quiere hacerlo manualmente con el mouse, o usando nuestro shortcut podemos usar Control Enter. Con Control Enter usted puede ejecutar el código. Muy bien, entonces lo voy a hacer en este momento. Entonces ya tenemos en el ambiente global tanto los activos, las ganancias, el país, el valor y las ventas. Muy bien. Recuerde que estas cifras están en billones de dólares y tenemos apenas una variable de tipo carácter con la que estamos reflejando el país de procedencia de la compañía. Muy bien. Entonces, una vez, si usted no carga la información nuevamente, pues no le va a correr nada, ¿no? Pues porque el computador no sabe de dónde tomar la información. Entonces, paso número 1, volver a cargar las ventas, las ganancias, los activos, el valor y el país. Una vez usted ha hecho eso, vamos ahora sí a volver a donde veníamos trabajando con los data frames. Que recuerde, no es más, voy a bajar aquí donde está el título. Todo esto era manipulación de matrices. Muy bien. Recuerde que en un data frame no es más que una nueva matriz, o sea, usted la puede visualizar como un arreglo rectangular donde las filas corresponden a los individuos y las columnas a las variables. Y la ventaja sobre las matrices es que, bueno, usted puede almacenar diferentes tipos de información, como ya hemos dicho, y además, usted va a tener ciertos atajos que le permite acceder a la información de una manera mucho más fácil. Y hoy, cuando hagamos los filtros avanzados, cuando hagamos como operaciones más avanzadas con la data completa, se va a dar cuenta que manipular la información es demasiado sencillo. Bueno, yo utilizo manipular, el verbo manipular la información, no en el sentido malo de la palabra, ¿no? Cuando digo manipular es poder, digamos, manejar o estructurar la base de datos. No estoy diciendo que vamos a hacer reportes engañosos o cosas de ese estilo. Muy bien. Bueno, antes de continuar, recuerden que
en el Q&A usted puede escribir sus preguntas y ahí Santiago, el profesor Santiago, que en este momento también nos está acompañando y él me va a interrumpir cuando él lo considere necesario, eh, um, haremos las aclaraciones pertinentes. Bueno, muy bien. Permítame, antes de continuar, voy a cerciorarme que la grabación se esté llevando a cabo. Voy a dejar de compartir pantalla por un segundo. No, sí, perfecto. Todo está en orden, todo se está grabando. Muy bien. Entonces, vamos desde el principio a retomar el ejemplo que veníamos. Recuerde que estos datos corresponden al top 10 de las compañías Forbes en términos del país de procedencia de la compañía, las ventas, las ganancias, el activo y el valor. Y la forma de conformar el data frame, una de las formas manuales de hacerlo, hoy vamos a ver otra, hoy vamos a importar los datos desde una fuente de datos externa, porque usualmente los datos son más abundantes. Hoy vamos a trabajar con una base de datos de 2000 registros, entonces hacerlo manualmente, como lo estamos haciendo en este caso, donde introducimos los valores uno por uno, no vale la pena hacerlo en casos más grandes. Entonces, una manera de hacerlo fácil y rápido cuando los datos son chiquitos es esta. Simplemente usted introduce la rutina data.frame. Y al ejecutar la línea 152, usted se da cuenta que pues ya tiene conformado tanto em, el conjunto de datos, ¿no? Tiene 10 observaciones y 5 variables. Muy bien. Bueno, la clase pasada surgió una pregunta de cómo cambiar el nombre de una sola variable sin modificar el resto. Eh, Ahí, en ese momento, no funcionó lo que tenía en mente. Había una posición mal, pero bueno, no vamos a ir sobre ese error. Simplemente lo vamos a ver de una vez. Y es, ok, es la línea 155 y póngame mucho cuidado en este momento porque ya esto es un primer mini filtro que uno hace cuando quiere manipular bases de datos. Entonces, fíjese, esta instrucción, esta rutina call names de FG10, recuerde que este es el nombre de la base de datos, FGD Forbes Globe y 10 es porque es el top 10. Si usted quiere darle un nombre diferente es lo mismo, está perfecto. Si usted ejecuta únicamente eso, le va a mostrar los nombres actuales de la base de datos. Usted también podría, usted también podría visualizar esos nombres simplemente haciendo clic en la data, ¿no? Entonces lo voy a hacer. Tengo en este momento el cursor en la data y fíjese que sale la base de datos completa. Entonces aquí están los títulos de las variables. Muy bien. Entonces, si yo quiero cambiar únicamente una variable, eh, usted debería hacer el siguiente paso. Bueno, primero, utilizar los paréntesis cuadrados. Recuerde que en los paréntesis cuadrados son los paréntesis que se utilizan cuando usted quiere manipular estructuras de datos. Los paréntesis redondos, usted los utiliza cuando ejecuta rutinas, cuando ejecuta funciones. Por ejemplo, la suma, el promedio, bueno, cualquier operación sobre un objeto requiere paréntesis redondos. Mientras que cuando usted manipula bases de datos, estructuras de datos, usted requiere paréntesis cuadrados. Y fíjese la sintaxis. Es una sintaxis muy sencilla. Y es, ok, si yo quiero cambiar únicamente el nombre de país, por ejemplo, entonces usted tiene que decirle, de los nombres que acabé de ejecutarle, de los nombres que acabé de ejecutar y los estamos visualizando en este momento en la consola, fíjese lo que dice dentro del paréntesis cuadrados. De esos nombres, de esos mismos nombres, quiero tomar únicamente el que dice país. Fíjese que eso lo hago con la estructura igual, igual. Y hago aquí una anotación. Cuando usted hace filtros, cuando usted maneja variables, la estructura de control o la forma de acceder a esos filtros, cuando es una variable en particular, lo hace con igual, igual siempre, un doble igual. Entonces, a mí siempre me preguntan, ¿por qué un doble igual? Porque recuerde que cuando usted utiliza un solo igual, es para asignar un valor a un objeto.
recuerde que cuando yo digo, por ejemplo, A igual a o flechita 1, es porque el objeto 1 lo estoy guardando dentro de A. Pero si yo quiero hacer filtros, como lo vamos a hacer hoy durante toda la clase y vamos a aprender a manipular la información en ese sentido, el igual es la clave. Muy bien. Entonces, Bueno, simplemente para que usted se ilustre, Santiago, discúlpame interrumpirte 2 segundos. ¿Puedes subir un poco el tamaño de la letra para que todos podamos ver, por favor? perfecto. Gracias. Gracias. Eh, um, Esto lo hago aquí en View y aquí lo doy un poquito más de zoom. Perfecto, muchas gracias. Zoom in. Listo. Santiago, ¿así está bien o se requiere más? Sí, está bien. Perfecto. Si alguien no puede ver, por favor avíseme por el chat. Sí, siempre que tengan alguna cosa, nosotros estamos atentos. Bueno, Santiago está atento, yo estoy aquí eh, con la clase. Muy bien. Entonces, simplemente para que usted se ilustre y siempre que tenga problemas entendiendo de pronto algo de la sintaxis, lo invito a que ejecute pedacitos de la sintaxis. Entonces, mire, ya ejecutamos la primera y es como simplemente ejecutar el call names. Ese call names, o sea, los nombres de las columnas, ese call viene de columnas, nos muestra los nombres actuales. Ahora, si usted ejecuta este filtro que está por dentro de los paréntesis cuadrados, lo que está haciendo de alguna manera es una prueba lógica. Ese es como el nombre técnico. ¿Por qué? Porque usted está diciendo, dígame por favor, de estos nombres, cuáles son iguales a país. Entonces, simplemente voy a ejecutar esa parte que está por dentro para que usted vea lo que sucede. Entonces, aparece true, false, 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 false. Claro, de los 5 nombres que yo tenía hace un segundo, país, ventas, ganancias, activos y valor, solamente hay uno que coincide con país. Entonces, y por eso aparece true en el primer lugar. Y en el siguiente aparece, y en los siguientes aparece false, porque no cumplen la condición. True quiere decir verdadero, obviamente, y quiere decir que sí se cumple la condición, es decir, que esa variable efectivamente se llama país, mientras que los otros 4 no. Entonces, únicamente sobre aquellos valores donde aparece true, que en este caso es 1, es donde vamos a hacer el cambio y ese cambio va a ser con la asignación de country. Pero todavía no lo he hecho porque simplemente ejecuté la parte de adentro. Ahora, em, mire que de alguna manera esto es como un proceso, es como una lectura regular cuando uno lee de izquierda a derecha. Yo digo, de los nombres, que es lo que estoy sombreando en este momento, y dentro de los paréntesis escribo la condición que yo quiero. La condición que yo quiero es que de esos nombres, dígame por favor cuáles son iguales a país. Y aquí viene la otra anotación y es que usted tiene que escribir muy exactamente los caracteres que usted quiere reemplazar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, usted escribe país con P mayúscula, recuerde que eso para el computador, la P mayúscula y la P minúscula son objetos diferentes. Entonces, le va a salir que ninguno va a ser igual a P mayúscula. Es más, lo voy a hacer en este momento para que todos lo veamos y ahorita lo vuelvo a corregir. Voy a poner, por ejemplo, P mayúscula y voy a ejecutar nuevamente la condición. ¡Pum! Entonces fíjese que todo me sale falso. No hay ningún nombre que corresponda a país con P mayúscula. Con P minúscula, ahí sí va a servir. Ok, entonces fíjese que ahora sí voy a ejecutar todo el comando y vamos a ver qué sucede. En este momento, los nombres son país, ventas, ganancias, activos y valor, y país está en español. Lo voy a pasar simplemente a inglés como para practicar. Y ahora, para rectificar que todo quedó bien, voy a hacer clic en la base de datos o simplemente puedo volver a ejecutar el comando call names, cualquiera de las dos formas. Y mire que ahora se hizo el cambio. Es más, lo voy a visualizar nuevamente y aquí está, se hizo el cambio. Listo. En unos minutos vamos a seguir practicando otros filtros, así que por ahora no se preocupe más si necesita más práctica. Ahorita enseguida les voy a dar otros ejemplos mucho más avanzados. Muy bien. Bueno, vamos a continuar.
voy a cambiar, esto lo hicimos la vez pasada, voy a cambiar los nombres de toda la base de datos simplemente para terminar con este ejemplo. Esto era para, lo de ahorita era para responder con una pregunta de alguien de la vez pasada. Ahí ya lo hice. Entonces, fíjese que ahora los nombres de las bases de datos están en inglés. Esto es simplemente para practicar el cambio de nombre de variables. Si usted quiere hacerlo en español, hágalo en español. Si usted quiere hacerlo en inglés, hágalo en inglés. Lo importante es que usted asigne nombres que a usted le recuerden el contenido de la columna, ¿no? Más allá de si es en inglés o en español, o los símbolos que usted utilice nombres que a usted le recuerden el valor verdadero de lo que hay por dentro de la columna. Si usted, por ejemplo, en profits, en lugar de utilizar profit, utiliza la letra P, usted podría simplemente utilizar la letra P, pero después de un tiempo usted decir que era P, entonces es bueno poner un nombre significativo. Listo. Habíamos visto unas rutinas, fíjese que ahora las rutinas tienen paréntesis redondos porque son operaciones que hago sobre los objetos. Aquí no estoy haciendo ningún filtro, ni estoy manipulando la información, nada de eso. Claramente la clase de objeto con la que estoy trabajando es un data frame. Entonces aquí está, voy a limpiar la consola. Recuerde que eso usted lo hace con la escobita que aquí está en la esquina superior derecha o con control L, que es mi favorito. La dimensión es una dimensión fácil en este caso. 10 por 5, simplemente tenemos 10 datos, 10 individuos y 5 variables. Esta rutina es muy valiosa cuando usted está importando un conjunto de datos externos, como vamos a hacer hoy, pues porque no siempre yo sé cuántos datos tiene la base de datos. El número de filas en row, el número de filas es 10, ya lo sabemos. El número de columnas es 5, son funciones, rutinas individuales para hacer eso. Una me dice el número de registros, la otra me dice el número de características. Y bueno, hicimos todo un ejercicio de cómo acceder a los valores, cómo obtener algunas variables. Esto sí que es útil. Recuerde que cuando usted da el nombre de la base de datos, signo pesos, puede acceder a cualquier valor de la base de datos. Y es más, lo voy a ejemplificar nuevamente porque esto sí que es importante. Usted escribe FG10, signo pesos, lo estoy escribiendo en la consola en este momento, y mire que le da acceso a cualquier variable que usted quiera. A cualquier variable que usted quiera. Muy bien. Ese signo pesos es fundamental cuando usted quiere acceder a la información de un data frame correspondiente. Muy bien. Vimos cómo la clase pasada, no voy a ir sobre los detalles porque esto está en la clase pasada, pero vimos cómo acceder a la información de variables en particular y de registros en particular. Muy bien, y habíamos quedado aquí, cuando hay datos faltantes. Muy bien, en ciencia de datos y cuando uno trabaja con bases de datos en general, muy frecuentemente las bases de datos están sucias en muchos sentidos. Jamás, y en toda mi vida profesional, jamás me he enfrentado a un caso donde los datos ya vengan listos para trabajar, ya vengan bonitos para hacerle todo el tratamiento que uno quiera, ya sea visualizarlos, ya sea encontrar algún patrón, ya sea aplicar alguna técnica de data mining para encontrar alguna característica importante en la estructura. Siempre vienen con problemas. Los problemas son de muchas clases. Pueden pueden haber, y eso es lo que vamos a aprender a identificar hoy, pueden haber registros, compañías en este caso, que no hayan reportado toda la información respecto a, por ejemplo, una de las variables o a todas de las variables. Es decir, puede haber que tenga datos que falten en muchas características y en varios registros. Cuando trabajamos, por ejemplo, con texto, que no es el caso de esta clase, pero lo menciono simplemente porque es muy recurrente este caso. Cuando trabajamos con texto, puede que el texto no esté siempre en el mismo formato o traiga caracteres como raros o, bueno, entonces hay que, digamos, hacerle todo un procesamiento para que me quede en el formato y en las unidades. Por ejemplo, supongamos que
estamos trabajando con el valor en el mercado, pero algunas compañías me traen los datos en millones de dólares y otras en billones de dólares, entonces hay que todo estandarizarlo en el mismo formato. Bueno, siempre hay que, de alguna manera, voy a utilizar este verbo, estandarizar la base de datos para poderla analizar. Entonces, un primer paso en ese sentido es poder identificar aquellos registros que tienen información faltante. Entonces hay muchas formas de trabajar con esto. Y si usted, voy a hacer clic nuevamente en la base de datos para visualizarla. Claro, esta es una base de datos que tiene apenas 10 registros. Entonces me queda muy fácil, digamos, y es hasta irrisorio, pues aquí yo simplemente viéndola, bajando con el mouse puedo ver si hay datos faltantes o no. Pues, y en este caso no hay datos faltantes, todo está completico y todo está en el formato que es, todo está lindo. Eso nunca pasa. Porque hoy solamente en el ejemplo que vamos a hacer, vamos a tener una base de datos que tiene 2000 registros. O sea que empezar a jugar con el mouse a ver dónde están los datos faltantes, no vale mucho la pena. Entonces necesitamos rutinas que automáticamente detecten esas cosas. Entonces vamos a hacer un minijuego hoy, porque lo digo como juego porque esta es una base de datos de 10 por 5. Ahorita lo ejemplificamos en una base de datos más grande, donde vamos a ver cómo identificar esos datos. Entonces, esta primera rutina is.na es una rutina que me dice a mí si hay algún dato que falta. NA viene de not available, de que no está disponible. Y entonces, al ejecutar la rutina, simplemente la voy a ejecutar. Usted pone isNA dentro de los paréntesis, porque vamos a ejecutar una rutina sobre un objeto. Aquí no estamos haciendo filtros ni nada de eso, o sea, no deberíamos usar paréntesis cuadrados. Vamos a ver qué me dice. Entonces, yo sé que no hay datos faltantes, o sea que aquí me debería salir false, porque, bueno, vamos a ver qué es la salida y todos concluimos que es. Mire, caso por caso, variable por variable, me aparece false, ¿no? Claro, me aparece false porque el dato efectivamente está. Entonces, la pregunta que hace esta rutina es, ¿hay algún dato que esté faltante? ¿Hay algún dato que falte? Y pues bueno, yo aquí estoy viendo todo, en todo lado me dice false, 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 false. Ok, entonces efectivamente, esta rutina me dice si falta o no falta. Pero así solita no es muy útil. ¿Por qué? Porque si usted tiene una base de datos, por ejemplo, de 2000 registros, como lo vamos a hacer hoy, y tiene 5 variables o 7 variables o 10 variables, pues casi que quedo en las mismas, porque si no me tocaría empezar a ver uno por uno ahí con el mouse bajar dónde es que aparece un false o dónde aparece un true. No, recuerde que, obvio, si me aparece un true es porque falta. En este caso no hay ningún true porque toda la base de datos está completa. Entonces, de alguna manera, esta función, bueno, es útil, pues porque me dice dónde falta o dónde no falta nada. En este caso no falta en ningún lado, pero necesito algo de alguna manera un poco más estructurado que me diga, bueno, ¿dónde es que están los faltantes si los hay? Para no estar jugando con el mouse viendo dónde es que están los false. Y segundo, si está completa o no. Entonces, esta función any, fíjese que esto ya es como una composición de funciones. ¿Por qué? Porque por dentro, voy aquí a darle un poquito más de espacio. Recuerde que aquí los espacios ni quitan ni ponen. Por dentro está esta tabla de falsos y de verdaderos. En este caso no hay ningún verdadero, pero por dentro está toda esta estructura de falsos y de verdaderos. Y esta función any, lo que me dice a mí es, ¿hay alguna que sea verdadera? ¿Hay alguno de estos valores en algún momento que sea verdadera? Entonces, vamos a verlo. Me debería salir que no, ¿no? Vamos a ver. Efectivamente me sale que no, me sale false. Entonces, efectivamente, toda la base de datos está completa. ¿Por qué? Porque no hay ninguno donde me aparezca true. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de juguete aquí. Entonces, mire, obviamente, esto es algo que uno no hace en un caso real.
Esto es algo que uno no hace a propósito, pues porque no tiene sentido. Pero voy a reemplazar algunos valores con dato faltante. ¿Para qué? Para aplicar aquello que acabamos de observar y ver cómo identificar esos valores donde falten. Entonces, mire, voy a limpiar la consola en este momento. Mire lo siguiente. Recuerde, esta instrucción que estoy subrayando en este momento, lo que está haciendo es acceder a la información de la compañía 2, tercera variable. Compañía 2, tercera variable. Listo. Vamos a ver cuánto es. En este momento es 35. Compañía 2, tercera variable. Entonces la voy a visualizar aquí. Compañía 2, que es un banco chino, después las vemos ahorita cuando trabajemos con los 2000 datos. Variable 3 es este 35. Perfecto. Aquí está. Al hacer esta asignación, lo que estoy haciendo es reemplazando ese 35 con un NA, o sea, con un not available. O sea, lo voy a poner como si no estuviera en la base de datos, como si esa empresa no hubiera reportado sus ganancias, los profits. Muy bien. Entonces, pum. Ya lo reemplacé y mire lo que sucede. Ya me aparece que no está el dato. Muy bien. Obvio, esto en un caso real uno jamás lo hace, pues porque ¿para qué voy a quitar información, no? Muy bien. Ahora, recuerde esta instrucción. Esta instrucción lo que dice es, como no tengo nada después de la coma, lo que estoy haciendo es acceder a toda la información de la quinta compañía. Vamos a ver cuál es la información de toda la quinta compañía. Entonces, la información de toda la quinta compañía es una compañía de Estados Unidos con estas ventas, estas ganancias, estos activos y este valor en el mercado. Entonces, claro, aquí está toda esa quinta compañía. Perfecto. Al hacer esta asignación, lo que estoy haciendo es, ok, en todos esos valores póngale NA, o sea, póngale como si no estuvieran. Muy bien. Y repito, esto es algo que, o sea, estoy borrando toda la información de esa fila. Y esto es algo que no ocurre usualmente, o sea, esto es algo que uno nunca hace, pues porque ¿para qué voy a quitar toda la información de una compañía? Entonces, lo que estoy haciendo es, a propósito, quitando información, en caso de que usted se encuentre una base de datos que, por ejemplo, le falta esto. Listo. Vamos a ver cómo el computador identifica esos casos faltantes. Y cuando lo hagamos con los 2000 datos, pues usted ya sepa qué es lo que pasa con un dato, con un caso chiquito. Claro, con estos 10 hacía esto. Entonces, en el caso general, pues va a ser lo mismo, solamente que lo va a hacer 2000 veces, no solamente 10. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar la primera rutina. Is NA. Entonces, en este caso, efectivamente hay datos faltantes. Cosa que en un caso real yo no sé, pues porque yo no me voy a poner a mirar 60.000 registros uno por uno ahí con el mouse mientras llego a ver, no, eso no tiene sentido, esto es automático. Entonces voy a limpiar la consola en este caso y vamos a ver qué pasa. Claro, listo. Ahora sí, en este caso, efectivamente me aparece el valor true en donde aparecen los datos que no están. Listo. Era lo que yo esperaba. Falso donde sí están, porque no son NA, y verdadero donde sí está el NA. Muy bien. Entonces, verdadero donde falte efectivamente. Listo. Ahora, lo que decíamos, pues en una base de datos de 2000 registros, ir uno por uno, hacer con el mouse o ir buscando uno por uno dónde faltan las cosas, no tiene mucho sentido. Entonces, vamos a hacer esta composición con el any para saber si alguno de esos es faltante. Entonces, en este caso, pues me debería salir que sí. Efectivamente me dice que sí. Listo. Entonces, con ese true, lo que estoy diciendo es, efectivamente existen datos faltantes. Entonces, bueno, si existen datos faltantes y yo tengo una base de datos, me voy a inventar de 1.000.000 de registros, pues bueno, ya sé que existen, pero ¿dónde es que están? Muy bien. Una manera de hacerlo, hay muchas maneras. De hecho, esta es una de las formas un poco más simples y arcaicas de hacerlo. En un par de clases, cuando empecemos a trabajar con una librería, un paquete que permite la manipulación de bases de datos un poco de forma más moderna, por decirlo de alguna manera, o más directa, les enseñaré otra. Pero esta función, complete cases,
me dice dónde están los datos efectivamente, los registros completos. Entonces, mire, voy a limpiar la consola en este momento. Antes de asignar, antes de guardar los resultados, voy a ver qué es lo que sucede. Únicamente voy a ejecutar el complete cases. Complete cases, vamos a verlo, vamos a ver qué pasa. Me arroja un objeto, en este caso con 10 valores. Claro, porque tengo 10 registros, tengo 10 compañías. Entonces, el primer valor es true. Ah, claro, me sale true porque efectivamente todo el primer registro está completo. Vamos a ver, el segundo es false. Ah, lo que quiere decir que está incompleto. Claro, el segundo registro efectivamente tiene algún dato faltante. El tercer valor es true, entonces nuevamente está completo. True, nuevamente está completo. El quinto me aparece false. Claro, en el quinto no hay nada. Y en el resto, pues todo está completo, por eso me aparece true, 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 true. Listo. Entonces, esos registros, entonces ahí lo que he generado es una lista de falsos y verdaderos, es decir, de objetos lógicos, eh, um, donde me dice qué registro está completo, qué registro está incompleto. Y mire que automáticamente lo hace para toda la base de datos. Y usted no tiene que ponerse a mirar con el mouse uno por uno es dónde es que están. Esto va a ser muy útil cuando tengamos 1 millón de registros, por ejemplo. Listo. Entonces, ok, aquí está. Y eso lo voy a guardar. Entonces, esos falsos y esos verdaderos que tengo en este momento en la consola, los voy a guardar en un objeto que yo llamé índices raya al piso completos. Ahora, ese nombre es un nombre. Si usted quiere darle otro nombre, como por ejemplo completos, o quiere llamarlo, por ejemplo, eh, no faltan, o bueno, no sé, como usted quiera, pero darle un nombre que después le acuerde a usted qué quiere decir esos falsos y esos verdaderos. Entonces, en este momento lo voy a ejecutar todo. ¿Por qué? Pues porque en este momento, obviamente, si yo escribo, o sea, si yo ejecuto índices completos, pues me va a salir un error porque no he ejecutado la línea, ¿no? Entonces no hay ningún objeto que almacene esos valores. Entonces lo voy a ejecutar. Listo. Recuerde que usted lo puede hacer con run o control enter, como usted quiera. Y listo. Tiene aquí sus índices completos. Y ya, fíjese que aparece en el ambiente global y aparece un logi, o sea, esto es un objeto de tipo lógico, ¿no? Esto es un objeto de tipo lógico, o sea, de falsos y de verdaderos. ¿Cuáles registros cumplen la condición? O sea, que están completos y cuáles no la cumplen, o sea, que están incompletos. Y vamos a ver una de nuestras funciones favoritas, la función class, que me dice qué clase de objeto es. Ya sabemos que es un objeto de tipo lógico, porque está lleno de true y false. Y aquí voy a hacer un par de anotaciones. Aquí voy a hacer un par de anotaciones de computación. La primera es que usted sabe, el falso en computación usualmente no, siempre se asocia con el valor cero, con el valor cero. Y el verdadero con el valor 1, ¿no? Entonces, simplemente rectifiquemos eso. Simplemente rectifiquemos eso. Entonces voy a ejecutar la línea 204. Aquí tengo una función nueva que se llama asNumeric. O sea, esos falsos y verdaderos, conviértalos en números. O sea, interprételos como números. Por eso aparece as, ¿no? As quiere decir como, ¿no? Como números, interprete esos índices. Entonces, me va a aparecer, pues, unos y ceros. Ahí están. 1, 0, o sea, el falso. 1, 1, 0, que era el quinto registro, y bueno, el resto unos. Ah, bueno, ¿qué pasa si yo sumo esos registros? Pues me daría el tamaño de la muestra que está completa. En este caso, pues 8. Súper. Ahora, algo bonito de R es que R directamente, y esto es algo que usted puede experimentar un poco, R directamente entiende los falsos como ceros y y los verdaderos como unos. El false lo va a entender como un cero y el true lo va a entender como un uno. Entonces, fíjese que si usted quiere, puede omitir ese as.numeric, lo puede omitir y mire que me vuelve a dar exactamente el mismo 8. Punto. Listo. Entonces,
ya con esto, bueno, listo. Ya sé dónde están ya sé cuáles registros tienen la información completa. Ahora quiero acceder a esa información para no estar uno por uno mirando con el mouse dónde es que faltan. Entonces la instrucción es muy sencilla. Usted coge y dice lo siguiente. Voy a coger la base de datos original FG10. Mire que la base de datos original FG10 es la que aparece con datos completos y con datos incompletos y todo. Y voy a hacer, este es como uno de nuestros primeros filtros. Y es un filtro donde, y mire que estos índices completos que puse, lo puse antes de la coma. ¿Por qué? Porque antes de la coma es donde yo tengo acceso a las filas. Después de la coma es donde yo tengo acceso a las columnas. Entonces lo que estoy diciendo es, de esa base de datos FG10, voy a hacer el siguiente manejo, voy a hacer la siguiente estructuración, voy a hacer el siguiente filtro porque estoy usando paréntesis cuadrados. Y es, quiero acceder a toda la información de las compañías con data completa. ¿Por qué con data completa? Pues porque obviamente necesito aquellas que quiero trabajar y encontrar los patrones donde tengo toda la información. Listo. Entonces, por eso es que lo puse antes de la coma. ¿Quiero hacer algún filtro de las variables? No, porque no quiero ninguna en particular, las quiero todas. Entonces no pongo nada, no pongo ninguna condición sobre las variables. Y ese resultado, si usted quiere, simplemente lo puede sombrear y al sombrearlo y al ejecutarlo, pues le van a aparecer las que están completas. Mire que el 2 desaparece, el índice 2 desaparece y el índice 5 desaparece, simplemente le van a quedar las 8 compañías completas. Pero si usted quiere almacenar, si usted quiere almacenar esos datos como uno siempre necesita en otro objeto diferente, pues lo voy a llamar así, fg10.full. Ese full quiere decir de que está completo, pues, o de que todo está lleno. Listo. Entonces, bueno, lo voy a guardar ahí. ¡Pum! Ahí ya quedó guardado. Mire que me aparece en el ambiente global, le aparecen 8 observaciones y 5 variables. Listo. Y ahora sí todos los datos están completos. Y ahora si yo le pregunto, ¿hay alguno de esos, de esta nueva, hay alguno que hay algún registro que esté incompleto de este nuevo objeto fg10.full? Pues ya sabemos que me tiene que salir. Me tiene que salir false, porque efectivamente todo está completo. Claro, pues si quité los completos, si quité los incompletos, pues ahora me van a quedar los completos. Y alguien me puede decir, ok, listo. Juan Camilo, ¿cómo accedo? ¿Cómo identifico si yo tengo, no sé, 1 millón de registros y quiero ver los que están por algún motivo para hacer alguna imputación de un dato, para ver si existe algún patrón en los datos incompletos o para, bueno, hacer otro análisis? Quiero identificar son los incompletos, no los completos. Ya los completos usted sabe cómo. Ahora el resto, los incompletos, ¿cómo hago? Bueno, pues una manera es utilizando este nuevo operador. Mire, este signo de admiración, este signo de admiración, este signo de admiración es de alguna manera en matemáticas el término técnico es la negación. Es la negación de lo que tengo enfrente. Es decir, si yo tengo un true, ese signo de admiración lo va a convertir en false. Y si yo tengo un false, ese signo de admiración me va a convertir en true. Es decir, lo vuelve lo contrario. Es decir, lo que antes era false, ahora lo vuelve true. Y lo que antes era true, ahora lo vuelve false. Claro, ¿y por qué quiero hacer eso? Pues porque quiero los incompletos. Entonces, mire que ahora, en un nuevo objeto que voy a llamar índices raya al piso incompletos, voy a almacenar toda la información, voy a almacenar los índices, voy a almacenar aquellos que están incompletos. Entonces, mire, simplemente, antes de guardarlo, simplemente vamos a visualizar a ver qué pasa. Entonces, en este momento, índices completos tiene 8 verdaderos y 2 falsos, ¿no? Listo, lo doy ahorita. Si yo lo ejecuto con el signo de admiración, incluyendo el signo de admiración, mire lo que pasa. Se transforma. False,
Lo que antes era true se vuelve false y lo que antes era false ahora se vuelve true. O sea que básicamente lo que estoy haciendo es guardando, pues todavía no lo he guardado, ya lo voy a guardar. Voy a guardar los que me quedan incompletos y vuelvo a hacer el filtro. Entonces, aquí guardo los que están incompletos. Entonces mire que hasta ahora guardé los índices y ahora hago el filtro, que pues en este caso no lo voy a guardar en ninguna parte, eso lo vamos a hacer ahorita con nuestra base de datos real. Eh, um, y vamos a ver cuáles me quedan. Ah, pues claro. Y me aparecen la 2 y la 5. Listo. Muy bien, entonces ya usted tiene una forma automática de filtrar la base por datos que están completos o registros que están completos y registros que están incompletos. Aquí en este punto aparecen muchas preguntas, pero pues repito, esto no es un curso de estadística ni de data mining, entonces no voy a ahondar mucho en ese sentido. Pero aquí aparecen muchas preguntas y es, bueno, cuando yo tengo cuando yo tengo un conjunto de datos incompletos, ¿qué debería hacer? ¿Debería ejecutar todo el análisis borrando la información de todas esas compañías incompletas? ¿Debería simplemente hacer de cuenta que no están esas compañías y ya? Entonces, bueno, aquí la respuesta, esto requeriría más que simplemente un minuto de explicación y hay muchas alternativas. Lo que yo recomiendo usualmente, así a grosso modo, y mis colegas estadísticos me regañarían si uno dijera lo siguiente. Entonces, lo que uno debe hacer cuando tiene datos incompletos no es simplemente hacer de cuenta que no existen y borrarlos, no. O sea, como, ay, estos están incompletos, entonces los saqué del análisis o los saqué de mi bolsa de datos y listo. Y ahora sí trabajo con los completos y ya. Eso está mal, eso no está bien. ¿Por qué? Porque, bueno, número uno, mire esta compañía. Esta compañía, la primera, la que está aquí de segundas, de hecho, solamente le falta un dato. Entonces, si yo del análisis elimino esa compañía, pues estoy perdiendo información de las otras variables. Entonces, estoy perdiendo mucha más información que una compañía. Estoy perdiendo información de muchos aspectos más allá de los profits, ¿no? Segundo, eh, cuando uno tiene una base de datos con valores incompletos, puede que haya un patrón en donde se pierde, o sea, puede que haya un mecanismo que refleje cómo se están perdiendo los datos. Es decir, puede que esos datos no es que estén perdidos porque sí, sino que puede que haya un patrón en dónde es que se están perdiendo esos datos y esos patrones pueden ser muy informativos. Me pueden decir a mí como, por ejemplo, las compañías, me voy a inventar, las compañías que tienen unos valores en el mercado con estas características no están reportando la información respecto a sus profits. Entonces, puede que eso en el fenómeno esté causado por algo. Entonces, como que simplemente eliminar las compañías no es una buena alternativa. Entonces, lo que iba a decir que de pronto me regañarían mis colegas estadísticos es lo siguiente. ¿Cuándo? Entonces, yo que me dedico a esto, lo que hago es lo siguiente. Antes de decidir si elimino o no una compañía, veo si puedo de alguna manera imputar los datos, como poder buscar otra fuente de información para poder llenar esos datos faltantes o encontrar un patrón dentro de la base de datos para poder de alguna manera hacer una estimación de qué debería ir ahí, pero eso requiere, digamos, muchos más elementos en términos de estadísticos y no vamos a ir sobre eso. Dos, digamos que si usted tiene 1 millón de registros y resulta que de ese millón de registros usted tiene, voy a inventar, 5 o 10 registros que no presentan información. De alguna manera, en ese caso, eliminarlos, y aquí es donde me podrían regañar mis colegas, pues no tendría ningún impacto importante. Aunque, repito, eso no es la primera solución. La solución que uno debería hacer es tratar de ver qué es lo que está pasando con esas compañías antes de simplemente botar la información a la basura y decir, eso aquí, esto como no está, lo saco. Muy bien, como nuestro objetivo en este curso no es ese de imputación de datos o de análisis
de missing data, así se dice el nombre técnico en inglés. Entonces, por ahora voy a excluirlos del análisis porque representan una fracción pequeña de la información. Bueno, en este caso, 2 de 10 es un montón, ¿no? Es el 20% de la información. Pero en el caso que vamos a hacer ahorita, que son 2000 registros, si me aparecen 2 o 3 que no tengan toda la información completa, los voy a dejar de lado. Muy bien. ¿Qué, qué debería hacer en realidad para poder trabajar con datos en forma, digamos, un poco más formal? Bueno, esto requiere otra formación. Pero pues nuestro objetivo es R, entonces no vamos a ir en ese sentido. Muy bien. En este punto voy a cambiar de práctica, voy a ir a la práctica número 3. Entonces, la práctica número 2 la voy a cerrar porque ya la terminamos. Vamos a ir a la práctica número 3 para arrancar con un caso ya más grande de lo que es la estructuración de bases de datos. Entonces, bueno, antes de empezar voy a borrar mi consola y voy a borrar todos los objetos que hay en este momento. Entonces, simplemente usted lo puede hacer aquí con la escobita. Entonces, lo voy a borrar todo. ¡Pum! Entonces, en este momento todo está vacío, mi consola está vacía, todo está ahí eh, um, listo para empezar. Este nuevo script, recuerde, ese nuevo script está en el aula virtual del curso o lo puede descargar del correo que le envié. Muy bien. Ahora, para hacer esta práctica nueva, usted va a necesitar un archivo externo, que es la base de datos con la que vamos a trabajar. Entonces, esa base de datos venía en el correo. No estoy seguro si la subí o no a la aula virtual. Creo que no la subí a la aula virtual. Pero bueno, está en el correo que le envié. Si no, yo también, Santiago también tiene acceso a esa base de datos en el correo, entonces si alguien la necesita, la podemos mandar aquí por el Q&A. Estoy seguro que eso se podrá hacer. Entonces, para poder hacer esta práctica, usted necesita este script y necesita la base de datos que yo la tengo acá, ya en una carpeta. Bueno, no se debe ver porque la letra está muy chiquita, pero es un archivo que pareciera ser de Excel, pero no es de Excel. No es de Excel. Es un archivo CSV, que es un archivo de texto donde los separadores son comas. Entonces, si usted fuera a visualizar ese archivo, lo voy a visualizar en este momento con mi visor de datos. Mire que es un archivo donde, bueno, comas o puntos y comas, donde no se ve como una tabla ni nada de eso, es un montón de datos ahí. Esta es la base de datos de las compañías Forbes. Son 2000 registros, o sea que ya esto no lo vamos a poder hacer a mano, introducir los datos uno por uno. Eh, Usted necesita esta base de datos para poder hacer esta práctica, si no, no va a poder hacer mucho. Y vamos con este caso a aprender a hacer varios filtros. Vamos a aprender a estructurar la información, a manipular la información de una forma sencilla y esto le va a dar un poco más digamos, de práctica, sobre todo con el lenguaje. O sea, lo que vamos a hacer ahorita, hay formas un poco más técnicas o más, digamos, elaboradas de hacerlo utilizando otras librerías, que lo vamos a hacer igual en un par de sesiones. Pero a mí lo que más me importa es, bueno, mostrarle las capacidades con bases de datos un poco más grandes y que usted coja más práctica con los data frames. Básicamente es eso. Sin tener esa práctica, es muy difícil como que usted sepa entender como lo que va a ser una librería más especializada, que lo hace de una forma un poco más sencilla, y eficaz, pero si usted no tiene en cuenta como la manipulación, digamos, pura y dura de cómo trabajar con una base de datos, no va a poder entender la otra parte. Y este es un caso de 2000 registros. Esto en los computadores de hoy en día con una RAM de 1 giga no le hace ni cosquillas, pues. Es decir, eh, um, recuerde que R trabaja directamente sobre la RAM. Entonces, esto no, es decir, no debe pesar ni, es más, podríamos ver en este momento cuánto pesa esto.
No, esto, mire, esto no pesa, no pesa ni nada, 597 KB, kilobytes. No alcanzan, no le hacen ni cosquillas a una RAM de una giga. Listo. Entonces, usted Juan, necesita, señor. para que lo tengas en cuenta, me dicen en el chat que si les puedes dar un momento para importar la base de datos. Perfecto. Sí, en este momento voy a darles, siempre me pasa eso, gracias Santiago. Voy a darles unos minutos para que por favor descarguen la práctica y descarguen la base de datos y la dejen en una carpeta que pues ustedes tengan acceso. Yo la tengo aquí en mi Dropbox, pero si lo quieren dejar en el escritorio o lo quieren dejar bueno, en cualquier otra carpeta, pero necesitan esos dos archivos para poder arrancar. Gracias, Santiago. Gracias. A quienes no les llegó, les pido el favor que en el chat, de manera privada, con un mensaje solamente a a los panelistas, incluyan su correo electrónico para reenviarlo en este momento, por favor. ¿Será posible, bueno, esto no lo sé, mandar el archivo en el chat general o es muy problemático? No me lo está permitiendo. Bueno, embarré esta vez no subiendo la base de datos al aula virtual, subí las prácticas, pero no subí la base de datos al aula virtual, así que, bueno, me disculpo con aquellos que no les llegó. Pero bueno, mientras todos descargan la base de datos y mientras todos descargan el script, que es el que dice número 3, voy a hablar un poquito sobre el caso. Eh, entonces, este es un caso que, bueno, he venido trabajando, esta es la lista Forbes de las 2000 compañías a 2017. Bueno, claramente tengo que actualizar la base de datos porque ya estamos en 2020. Y esta práctica en su momento la estructuré de esta forma por varias razones. Primero, porque es un caso, digamos, de alguna manera familiar para todos, sea cual sea su ejercicio profesional o sus intereses, y digamos que uno puede entender fácil lo que está haciendo. Número dos, porque es una base de datos que trabaja, digamos, diferentes tipos de características, o sea, tanto cuantitativas como cualitativas. Entonces, como que nos va a dar un poco de experiencia manejando ambos tipos de características. Y número tres, porque, bueno, si usted se dio cuenta en la práctica anterior donde estábamos como de alguna manera trabajando como con los inicios de esto, trabajamos con el top 10, eran 10 registros, o sea, eso es una base de datos que hoy en día, pues hace 20 años, cuando yo estaba empezando la carrera de estadística, eh, um, pues una base de datos de 10 por 5 pues era una cosa que uno le ponían a trabajar a mano, pues, o era algo que digamos era un ejemplo de juguete, como yo lo llamo, un toy example, como dicen por ahí. Eh, um, pero hoy en día, una base de datos con 2000 registros, eso es algo cotidiano, es decir, eso es algo que uno, no sé, no importa el ejercicio profesional que usted tenga, si usted trabaja ya sea en epidemiología o en economía o en finanzas o en biología o donde quiera, por ejemplo, en Colombia tenemos la iniciativa de datos abiertos. Usted puede encontrar bases de datos que fácilmente pueden tener 10.000, 60.000 registros. Digamos, en nuestra próxima práctica, muy seguramente vamos a trabajar con una base de datos de 65.000 registros de un caso, de un banco, pero bueno, en su momento lo veremos. Eh, entonces, estas son bases de datos que ya hoy en día son muy cotidianas. Entonces, fíjese que solamente con 2.000 registros ya uno básicamente no hace nada a mano, jamás. Entonces, básicamente lo que le quiero mostrar con esta práctica es cómo estructurar la base de datos y vamos a hacer algunas visualizaciones muy sencillas que, repito, en nuestro próximo módulo que va a ofrecer el profesor Santiago, vamos a de alguna manera mejorar tremendamente. Yo simplemente voy a mostrar algunas pequeñas capacidades que con unos cuantos comandos, esto genera unos gráficos muy bonitos y unas manipulaciones de datos muy bonitas también. Eh, um,
cosa que alguien, esto es una de las cosas que de las discusiones que usualmente tengo con algunas personas que trabajan en Excel, por ejemplo. Claro, Excel ofrece una manera visual de trabajar con todo este tipo de cosas. Para Excel 2000 registros tampoco es gran cosa, pero una de las ventajas de trabajar con R sobre Excel, por ejemplo, es que, bueno, número uno, las visualizaciones que vamos a hacer eh, costarían mucho más trabajo hacerlas en Excel directamente. Los filtros que vamos a hacer, hacerlos en Excel requieren muchísimo más trabajo. Aquí con un par de instrucciones podemos hacer unas macros o, bueno, unos filtros mucho más avanzados y menos problemáticos. Y tercero, cuando las bases de datos ya se vuelven un poco más pesadas, trabajar con Excel es mucho más problemático. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Eh, um, Voy a empezar por describir la base de datos. La base de datos, pues que ya los que la han descargado ya se dieron cuenta, no luce muy bonita en su forma original, porque es un archivo de texto separado por comas, que es como usualmente se presenta la información para que no pese tanto. Si está en Excel, se puede importar de Excel. O sea, en R usted puede importar desde cualquier formato. No vaya a pensar que usted en R, no, usted en R necesita importar los datos desde un formato particular. No. Si usted tiene los datos en Excel, los puede importar en Excel. Si usted puede importar los datos, si usted quiere importar datos desde un archivo de Access, lo puede hacer. En este caso, traje el archivo de datos de un archivo de texto separado por comas. Pero si usted en algún momento necesita trabajar con un archivo que no sea CSV, bueno, se hace exactamente igual a lo que voy a hacer hoy, pero si necesita hacer alguna modificación porque no le funciona o algo, o lo puede googlear y básicamente lo va a referir a la misma técnica que voy a usar hoy. Juan, Eh, um, Juan, sí, comentario, a quienes están intentando instalar, hay algunos que no tienen instalados un par de paquetes. Uno de esos paquetes se llama Core Plot y hay otro que se llama, dame 2 segundos, ya les digo. Bueno, la cosa es que tienen que instalar esos dos paquetes, entonces no sé si les puedes mostrar rápidamente cómo instalan un paquete para que puedan ah, proceder a importar la base de datos. ok. Para importar la base, gracias Santiago. No había caído en cuenta lo de las librerías. Esta discusión de las librerías y de los paquetes la vamos a tener enseguida en unos minutos cuando necesitemos el paquete, antes de ir allá. Y la otra cosa es que para importar esta base de datos en particular, solo esta, no vamos a necesitar ningún paquete. eh, y esta discusión, gracias Santiago por recordarme de los paquetes, la vamos a tener en unos minutos. Entonces, por ahora no se preocupen, ya enseguida lo hacemos. Entonces, antes de ir a correr cualquier cosa, permítanme hablar un poco sobre la base de datos. Esta base de datos tiene 7 características, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 6 características. Tenemos el ranking de la compañía, es decir, en qué posición está del ranking la compañía, el nombre de la compañía. Creo que me hace falta aquí el país. Son 7 características. Debe estar el país también. Sí, me hace falta el país. Y tenemos las variables que veníamos trabajando antes. Las ventas, las ganancias, los activos y el valor de la compañía al mercado, abril 7 de 2017. Y aquí yo les pongo la fuente de donde descargué los datos. Si usted quiere hacer, y esto es un muy buen ejercicio, volver a hacer los filtros, las visualizaciones que vamos a hacer en esta práctica, con la base de 2019, por ejemplo, sería un muy buen ejercicio. De hecho, creo que en el taller 3 lo voy a poner así. Voy a incluir un problema de esta forma. Y el gran objetivo de esta práctica es, bueno, vamos a encontrar algunos patrones sistemáticos en la base de datos, ya sea de forma numérica o gráfica. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo con estas variables. Vamos a describir estas variables. Vamos a ver cuáles son los patrones más importantes de lo que está sucediendo con estos datos, pues. Entonces,
digamos que vamos a hablar obviamente de algunos conceptos estadísticos, pero muy sencillos, muy del uso común, así como el promedio, cosas de ese estilo que todo el mundo tiene que usar en algún momento en su vida. Para referirnos a algunas medidas, pero repito, esto no es una clase de estadística, es una clase de R, entonces no me voy a ir sobre las definiciones formales ni sobre, digamos, el concepto estadístico como tal detrás de todo esto, pues porque pues no es una clase de estadística. Lo que más me importa es que usted tenga como la noción por lo menos del significado de lo que vamos a hacer y lo más importante es que usted lo sepa hacer con el lenguaje, con la programación. Muy bien. Entonces voy a arrancar antes de ir, de hecho, aquí me quedó esta línea, me está sobrando, perdón. Antes de ir sobre los análisis, pues vamos a importar los datos. Entonces, esta es la parte más importante de todas, porque si esto no le funciona, no le funciona nada. Entonces, bueno, ya en este punto usted debería tener la base de datos en su escritorio. No quisiera como gastar más tiempo de la sesión, pues porque finalmente va a estar este video en YouTube subido en unos minutos. Entonces voy a arrancar de una vez con cómo importar la base de datos. Entonces, si quiere por un momento esta línea 29, olvídela. Usted no necesita hacer todo esto. Es decir, esto es un código donde yo le doy la ruta de acceso a la base de datos a R para que pueda traer los datos del sistema. Entonces, de alguna manera, lo que estoy diciendo es, quiero leer una base de datos en formato CSV. Entonces, de alguna forma usted no necesita esta parte técnica de hacerlo porque hay una forma, de alguna forma más rudimentaria, más, digamos, más sencilla de hacerlo, más allá de ponerse a escribir toda la ruta del computador, porque claro, usted no se llama Juan Camilo y usted no tiene los datos en el Dropbox, usted de pronto, obviamente usted tiene un nombre diferente y se lo va a guardar en el escritorio. Entonces, una forma, digamos, pura y dura de hacerlo es cámbiele la ruta a esta línea 29 que tengo en este momento para poder importar los datos. Fíjese que el archivo se llama FG Forbes Globe 2000, o sea, 2000. Quiere decir que esta es toda la base de datos de la Forbes Globe, raya al piso 2017 y le pongo la extensión CSV, o sea, archivo de texto separado por comas. Entonces, claro, este es un ejemplo de un archivo CSV, pero repito, hay formas, o sea, usted para importar una base de datos, ya sea de Excel o ya sea de un archivo de texto plano, TXT, o sea, mi punto es, su archivo no tiene que estar en un formato CSV. Usted puede importar una base de datos de muchas formas, de muchas fuentes. Este es nuestro primer ejemplo. Después veremos otros ejemplos. Si por algún motivo usted necesita saber ya cómo se hace en Excel, es algo muy similar, solamente que necesita hacer una pequeña modificación. En su momento lo haremos, si no, lo invito a que lo vea en Google. Entonces, una manera fácil de importar la base de datos sin tener que ponerse a modificar la ruta de acceso y todo eso es la siguiente. Mire que aquí en la parte superior derecha aparece Import Dataset. Entonces, voy a darle clic aquí en la flechita hacia abajo y mire que aparecen un montón de formatos. Aparecen un montón de formatos. Yo voy a trabajar con esta que dice From Text. Claro, estoy trabajando con un archivo de texto. Y acá dice base. Este base quiere decir que voy a utilizar la librería que viene por defecto incorporada en R para leer la base de datos. Entonces, muy seguramente, si usted va a leer una base de datos desde Excel, por ejemplo, usted va a necesitar instalar otras cosas que en unos minutos vamos a ver cómo se instalan paquetes y eso, como Santiago me sugería hace unos minutos. Entonces, mi punto es que usted no necesita tener un formato en específico. De hecho, usted puede traer bases de datos de muchos formatos. Voy a empezar con archivos de texto. La verdad sea dicha, yo usualmente procuro trabajar con bases de datos que estén en un archivo de texto plano, o sea, TXT o, o CSV. ¿Por qué? Primero, el archivo pesa menos. Segundo, pues no me pongo a manipular librerías de alguna manera más difíciles para importar los datos. Eh, Juan Camilo,
que es que yo tengo una base de datos en Excel, ¿cómo hago para guardar TXT? Recuerde que TXT es un archivo de bloc de notas, ¿no? Entonces, pues fácil, lo que yo hago usualmente es sombreo toda la base de datos en Excel y la copio y la pego en el bloc de notas. Esa es una forma. Otra forma, guardar como, ¿no? Guardar como archivo TXT. Bueno, y si usted definitivamente quiere importarla desde Excel, pues bueno, aquí tiene la opción From Excel. Esto va a requerir instalar una librería extra, pero en su momento discutiremos lo de las librerías porque no quiero ir en ese momento hacia allá. Muy bien. Entonces, aquí From Text, voy a utilizar la primera opción, la que dice la base. Esta base, recuerde, quiere decir la librería base, la que viene por defecto instalada en R. Entonces le voy a dar clic. ¡Pum! Bueno, aquí yo tengo que darle, obviamente, bueno, no sé si se vea mucho, creo que no, todo está muy chiquito, pero usted tiene que decirle dónde está el archivo. Entonces yo voy aquí a Universidad Externado, Data Wrangling en R, entonces aquí está, aquí es donde yo tengo guardado mi archivo, yo lo tengo aquí guardado en código, aquí está mi archivo. Entonces usted tiene que buscar su archivo, ¿no? Entonces cuando seleccione, lástima que no se vea tan grande y no me voy a poner a cacharrear ahorita como volver más grande esto. Cuando usted, voy a cerrar nuevamente este cuadro de diálogo. Entonces voy a Import Dataset, voy a repetir, Import Dataset. Esto es lo más importante de todo. Import Dataset. From Base, o sea, voy a utilizar la librería base de R para poder hacer la importación, no sé si se diga así, de la base de datos. Se abre un archivo, un cuadro de diálogo y yo busco el archivo. Si lo tiene en el escritorio, donde lo tenga. Entonces, Universidad Externado, yo lo tengo acá. Data Wrangling en R, muy bien. Código, y aquí está. Entonces usted señala su archivo, o sea, usted indica dónde está su archivo. Y le pone Open, abrir. Listo. Y se va a abrir un nuevo cuadro de diálogo. Perfecto. Entonces, varias cosas. Primero, aquí en Name, en el nombre, usted le va a dar el nombre que usted quiere darle a la base de datos dentro de R. Yo usualmente pongo, si usted quiere llamarlo datos, pues llámelo datos. Si usted quiere llamarlo datos, raya al piso, Forbes, llámelo así. Yo todo el código lo tengo así, con F y G mayúscula, de Forbes Globe. Entonces, es un nombre cortico, pero me acuerda qué es. Lo que no vaya a hacer es esto, ¿no? X. Pues porque de aquí a que se acuerde que es X otra vez. Entonces, póngale FG. Usted le puede dar el nombre que quiera, solamente que como yo ya hice toda la práctica con FG, para que a usted le funcione esto, tiene que darle FG mayúscula. Cuando usted haga su tarea o haga algún caso para un análisis que usted esté haciendo, lo que sea, dele el nombre que quiera. Muy bien. Entonces, varias cosas. Primero, aquí donde dice input file, como el archivo original, como luce, mire que luce así, obviamente feísimo. El separador de los campos es un punto y coma o una coma, que mire que automáticamente detecta la consola. Entonces, el separador dice que es un semicolon, es decir, un punto y coma, pero hay muchas opciones, ya sea una coma, un espacio en blanco o un tab, que es un espacio más grande, que es el que usted hace con la tecla de las dos flechitas. Bueno, en este caso lo detectó directamente y eso es lo que sucede usualmente, lo es un punto y coma. Muy bien. Varias cosas supremamente importantes. La primera es que el heading, es decir, el encabezado de la tabla, hace referencia a, fíjese Juan, que en este momento, Santiago, Santiago, pensé que Santiago quería decir algo. Entonces, en este momento, fíjese que el heading de la tabla, o sea, el encabezado de la tabla, el heading, el encabezado de la tabla, está en sí. Ese sí quiere decir, es una forma de indicarle al computador que Juan, efectivamente la primera fila hace referencia al nombre de las variables. Santiago.
No sé si fui solo yo, pero me parece que te perdimos por un buen rato. Tu imagen estaba congelada y no te escuchábamos. Wow. ¿Dónde me quedé? Eh, yo ¿Dónde te estaba, yo, quedaste? yo estaba respondiendo a la pregunta y no sé exactamente dónde estaba, pero no sé si puedes devolverte un Ok, par de ok, ideas. me parece buena, bueno, me parece bueno eso. Entonces voy a cerrar, voy a cancelar aquí esto, gracias. Voy a cancelar, de pronto mi internet falló. ¿Estoy Bueno, bien en parece que fui solo yo. Parece que fui solo yo. Todo el mundo me está diciendo que te escucharan. Entonces era mi internet. Ok, bueno, listo, Sigue perfecto. tranquilo. Entonces, igual igual es una muy buena práctica volverlo a hacer porque esto es lo más importante de todo, cómo importar los datos. Y es, voy a import dataset o importar base de datos, dependiendo de si usted instaló el R en español o en inglés. From text, recuerde que esta es la librería base, o sea, la que viene instalada por defecto en R. Se abre un cuadro de diálogo, busco los datos, entonces busco nuevamente los datos, aquí lo tengo en código. Si usted lo tiene en el escritorio, donde usted lo tenga, open, se abre un cuadro de diálogo y bueno, veníamos hablando del nombre, tiene que ponerle FG. Esto es muy importante porque si no, la práctica no le va a servir. Y continuamos. Entonces, decíamos que el heading, el encabezado, está en yes. O sea, ese yes quiere decir que efectivamente la primera fila corresponde al título de las variables. Experimentemos un segundo. Si yo le pongo que no, mire que el computador asumiría que la primera fila es una compañía, pero no, la primera fila es el título de las variables, pilas. Entonces lo vamos a poner que sí, y mire que el título de las variables queda sombreado en negrilla, y esto es muy importante porque entonces, si usted le pone que no, es como si hubiera es como si la primera compañía estuviera, como se llamara company, y no, eso no tiene sentido. Entonces, cuando la primera fila corresponda al título de las variables, que es usualmente el caso, usted le pone que sí, pum. Entonces mire que el título de las variables les queda, de los features, de las características, les queda ahí en negrilla. Listo. El separador es un semicolon, es un punto y coma, eso es algo automático que hace el computador, eso es algo muy bueno de esto, pero si por algún motivo no funciona o por si algún motivo usted quiere otro separador, ahí tiene varias opciones. Muy bien. Eh, um, ¿Qué más importante? Bueno, pilas. Eh, mm, a ver, ¿qué más es importante? Sí, mire que los decimales, en decimal, aquí en decimal me dice coma. ¿Qué quiere decir eso? Mire que hay algunos valores que, por ejemplo, no sé, vamos a ver la primera compañía. La primera compañía es un banco chino, ICBC, y sus ventas eran de 151 billones de dólares, coma 4. Ese coma es un separador decimal. O sea, le estamos diciendo que la forma en que usted va a detectar los decimales es con una coma, pero fíjese que eso lo hace de forma automática. Y en R, que trabaja con el sistema anglosajón, va a poner un punto automáticamente. Entonces, de alguna manera, mire eh, um, mire que automáticamente como que el computador detecta tanto los decimales, como cuál es el separador de los decimales, cuál es el separador de los datos, de los, de los datos en sí mismos. Y bueno, hay muchas otras opciones. Yo le invito a que juegue un poco con esto en su momento si lo necesita. Pero, por ejemplo, el nombre de las filas, acá dice automático. ¿Qué opciones tiene? Si usted quisiera, por ejemplo, usted podría tener a que el nombre de las filas sea la primera columna o utilice números. O bueno, si yo utilizara el nombre de las filas como que use la primera columna, eso quiere decir que el rank, el ranking, el ranking de la compañía va a ser el título que me aparece en cada fila. Pero bueno, yo usualmente lo dejo en automático y si quiero por algún motivo en particular que me genere alguna columna o algo así, la elijo, pero de resto no. De resto, este es como el paso número uno en la importación de bases de datos, así que lo más importante es que usted le ponga el nombre que quiera, número uno. Número dos, el heading. Esto es súper importante. Esto es como lo fundamental.
póngale que sí, para que efectivamente los títulos sean los de la negrilla. Y el resto lo dejo automático porque efectivamente está calculado. Mire que aquí me aparece una previsualización de cómo lucen los datos y mire que se lucen bien. Entonces no voy a ir como en detalles de los separadores, que bueno, igual ya lo discutí, y demás. Y repito, esto es para un CSV, un archivo de texto. Si usted tiene su formato en Excel, pues también hay otra opción en Excel, pero eso va a requerir una librería, pero bueno, muy bien. Entonces, cuando una vez yo veo que todo luce bien, mire mire que todo luce, digamos, de forma adecuada aquí en la previsualización. Bajo y aquí me dice y ratifico la importación de los datos. ¡Pum! Importar. Al importarlos, mire que se genera en el ambiente global una base de datos que se llama FG, 2000 observaciones y 7 características. Aquí están. Y mire que genera automáticamente una línea de código, que es la línea de código que yo pegué. Mire que usted la puede sombrear y usted le puede dar control, bueno, copiar, ¿no? Copy. Y la puede pegar en su script. Entonces, si usted quiere modificar la ruta de acceso, digamos, en lugar de hacer todo ese procedimiento manual, entre comillas, que acabé de hacer, pues lo puede hacer. Solamente que tiene que estar muy pilo de no embarrarla, bueno, eso es un término muy colombiano, no equivocarse en los slash, en las letras, donde usted tiene la ruta. Bueno, entonces yo lo invito a que copie esta línea de que se generó automáticamente y la copie en su script, así tal cual como lo tengo yo. ¿Por qué? Mire lo fácil. Voy a borrar todo. Voy a borrar todo. Mire que borré la base de datos, ya no hay nada. Entonces, opción número 1, volver a hacer todo este procedimiento para importar la base de datos, bla, bla, bla. Opción número 2, simplemente sombreo la base de datos, sombreo la línea y ya, la ejecuto. ¡Pum! Y mire que ya me aparece. Entonces, básicamente, claro, si usted quiere puede investigar un poco como qué es esta rutina read.csv o lo hace manual y al hacerlo manual copia la línea de código que le genera eso y ahora cada vez que quiere importar la base de datos, lo único que tiene que hacer es ejecutar esa línea de código. Punto. Entonces, varios mensajes. El primero es, la próxima sesión, obviamente no voy a terminar la sesión ya, pero la próxima vez, pues yo no me voy a poner a hacer todo ese proceso manual que acabamos de hacer, sino que simplemente ejecuto la línea 29. Punto. Y ya, y arrancamos de una. Listo. Y ya con eso tengo en el sistema la base de datos. Que quiero ver cómo luce. Pues simplemente hágale clic en la base de datos. Mire que le hace una visualización, digamos, a lo Excel de cómo luciría la base de datos. Y bueno, aquí está. Si usted quiere puede bajar, bueno, con el mouse, bla, bla, bla. Dentro de la memoria de R en este momento del computador, tenemos 2000 observaciones y 7 variables. Listo. Muy bien. Ya con y esto es un data frame. Un data frame común y corriente. Antes teníamos 10 observaciones, ahora tenemos 2000. Antes teníamos 5 características, ahora tenemos 7. Entonces, vamos a empezar a trabajar con ese data frame. Es un caso, repito, yo sé que de pronto se sale del ejercicio profesional de algunos, pero me gusta usarlo como ejemplo porque es fácil de entender, nos va a dar como una experticia de cómo manipular data frames un poquito más grandes. La verdad sea dicha, 2000 observaciones hoy en día no son nada. Hoy las bases de datos, pues bueno, usted ya sabe, es decir, los que trabajen o los que estén estudiando o los que se hayan enfrentado a algún análisis de algún fenómeno en particular, saben que las bases de datos ya de hoy en día 2000 datos es algo bien chiquito. Pero esos 2000 datos ya hoy, pues ya impiden que uno haga las cosas a mano. Entonces vamos a encontrar algunos patrones, vamos a describir la base de datos, vamos a hacer algunas visualizaciones y bueno, vamos a arrancar. Muy bien, este view ya lo vimos, ya vimos la base de datos, la voy a cerrar. Entonces vamos a repasar algunas rutinas. Primera rutina, línea 34, dimensión. Vamos a ver la dimensión de la base de datos.
2000 por 7. Listo, tengo 2000 observaciones, 7 variables. Antes era 10 por 5. Bueno, 10 por 7. Perfecto. Quiero ver los nombres de las variables. Names. Quiero ver los nombres de las variables. Este paso es fundamental porque pues tengo que saber cuáles features voy a utilizar en mi análisis, ¿no? Entonces quiero saber de qué información dispongo. Entonces, bueno, vamos a correrlo, run. Tengo el ranking, tengo la compañía, tengo el país, country, sales, tengo las ventas, profits, las ganancias, los assets, los activos y el valor en el mercado, billones de dólares todo. Perfecto. Vamos a arrancar. Muy bien. El número, el tamaño de la muestra, por decirlo de alguna forma, la cantidad de registros, lo voy a guardar en un objeto que se llame n minúscula. Esa es como la letra por defecto en estadística con la que uno guarda los tamaños de muestra. Y eso lo vamos a hacer con la rutina nRow. El número de filas, el número de registros, el número de compañías, pues yo ya sé que es 2000. Entonces lo voy a guardar en la letra N. Y el número de features lo voy a guardar en la letra P. Perfecto. ¿Que por qué N y por qué P? Pues porque esa es la costumbre. Si usted quiere ponerle otra letra, póngale otra letra. Si usted quiere ponerle, bueno, lo que quiera, póngale lo que quiera. Ahora, usted me va a decir, Juan Camilo, ¿es necesario hacer eso? Y yo le voy a decir, no. Solamente que a mí me va a dar pereza estar escribiendo 2000 cada vez que yo quiera hacer algún cálculo. Entonces, en lugar de estar escribiendo 2000, pues simplemente escribo N. Y ahora, cada vez que yo escriba N, pues el computador va a entender 2000. Entonces, de alguna forma, yo tiendo a darle nombres, tiendo a darle, asignar objetos a valores que voy a utilizar con frecuencia. Muy bien. Listo. Ya esta parte ya la sabemos. Entonces, vamos a ver si hay datos faltantes o no hay datos faltantes. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ya esto ya empieza a arrancar. Mire que aquí tengo la base de datos. No me voy a poner a ir uno por uno a ver dónde es que están los datos faltantes cuando tengo 2000 datos. Esto ya visualmente y manualmente no se hace. Entonces, yo ya tengo mi rutina any is.na. Entonces, ¿será que hay algún dato que está faltante? Vamos a ver. Me aparece true. Eso quiere decir que sí hay dentro de esos 2000 registros, efectivamente hay algunas compañías que no reportaron o el valor en el mercado o sus assets o bueno. Entonces tengo que estar pilas. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuáles son esas compañías. Entonces, mire, aquí ya estoy como yendo un poco más rápido, pues porque ya lo hicimos en el ejemplo de juguete pasado. Entonces, mire, de la base de datos FG, de la base de datos que yo llamé FG, la que tiene 2000 registros, voy a hacer el siguiente filtro. Mire por dentro. Después de la coma no hay nada. Lo que quiere decir que las variables no las estoy filtrando. O sea, no estoy interesado en hacer ningún tratamiento de las características, no. Quiero ver los individuos. Listo. Entonces, mire que estoy utilizando nuevamente la instrucción complete cases. O sea, estoy diciendo, dígame cuáles son los casos completos, pero para aquel que ya se dio cuenta, además le incluí el signo de admiración. Entonces recuérdelo, el efecto del signo de admiración. El signo de admiración es, bueno, si antes estaba verdadero, eso me lo convierte en falso. Y entonces lo que estaba falso ahora me lo convierte en verdadero. O sea que si le pongo signo de admiración complete cases, pues me va a dejar son los incompletos. Quiero ver cuáles son las compañías que tienen algún dato incompleto, lo voy a ejecutar, no lo voy a guardar en ninguna parte, pues porque no me interesa guardar las compañías incompletas, vamos a ver cuáles son. Entonces lo voy a ejecutar, ¡pum! 4 compañías. Listo. De las 2000 compañías, hay 4 que tienen datos que me faltan en algún caso. Por ejemplo, hay una compañía venezolana que está en el ranking 1797 que no reportó las ventas. Hay otra compañía italiana que no me reportó su valor en el mercado. Y bueno, entonces, fíjense que la discusión que tuvimos ahorita, pues lo que uno debería hacer no es borrar esos datos y ya, pues, me faltan datos en esas compañías, entonces se fueron del análisis. No. ¿Por qué? Porque primero estoy perdiendo la información de profits, por ejemplo. Fíjese que aquí las ganancias
están para todas. Bueno, de hecho, una tuvo pérdidas. Están para todas. Entonces, estaría perdiendo esa información. Entonces, aquí hay los que estén interesados en el curso de Data Mining y de Machine Learning que vamos a ofrecer después del de visualización. Vamos a ofrecer algunas técnicas para poder imputar esos datos. Pero bueno, no es el core, no es el objetivo del curso en este momento, así que lo que voy a hacer para este análisis es, ¡pum!, sacarlas. Igual son 4 de 2000, no va a tener un impacto muy importante en los resultados finales, así que listo. Ahora, lo que yo recomendaría es ver la fuente, es decir, yo me trataría de meter a la página web de la compañía y tratar de encontrar el valor y simplemente ponerlo y ya, para no retirar la compañía. Muy bien, vamos a ver cuál es el porcentaje de datos faltantes. Ah, pues muy fácil, claro. Mire, si usted quiere, puede hacer, para usted entender un poco las líneas de código, lo que usted puede hacer si quiere es ejecutarlas de a pedacitos. Así yo empecé hace, bueno, 20 años ya con esto. eh, y es, ¿qué está haciendo esta línea 51? Si a usted le cuesta trabajo entenderlo, usted puede desmenuzar por partes. Entonces, ok, voy a hacer primero lo de adentro. Ok, entonces, complete cases con el signo de admiración me deja los incompletos. Si yo ejecutara esto, me va a aparecer un montón de, bueno, de verdaderos y falsos. Bueno, de hecho, solo 4 verdaderos, ¿no? Pues porque solo hay 4 compañías con información incompleta. Vamos a verlo. Entonces, pum, mire, se me llena esa consola de puros falsos y de hecho ni siquiera las puede imprimir todas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son tantas que va a haber, que dice, mire, se omitieron 1000 entradas, pues porque claro, como es un montón de falsos y de verdaderos, bueno, de hecho son solo 4 verdaderos. Ah, bueno, ahora sumemos esos falsos y esos verdaderos. Recuerde que falso significa 0, verdadero significa 1, entonces me tiene que dar 4. Vamos a verlo. Ah, listo, 4. Y ahora calculemos el porcentaje. Recuerde que un porcentaje usted lo calcula, pues bueno, dividiendo por el total de casos y multiplicando por 100. Entonces, bueno, el 0.2% de las compañías tienen algún dato faltante. Entonces, aunque no es la mejor opción, las voy a eliminar. Entonces, mire, es esto lo que voy a hacer acá. Y aquí viene algo que a muchos en computación no les gusta, pero en este caso en particular yo creo que es útil. Y es, voy a sobreescribir el objeto. Me explico. En este momento tengo un objeto que se llama FG con 2000 observaciones y 7 variables. Y como quiero eliminar las faltantes, pues usted podría hacer lo que hicimos hace un segundo y es como, bueno, llamar una nueva base de datos y llamarla fg.full o fg.completo o si quiere datos completos, bueno, lo que usted quiera. Pues la verdad, como no voy a hacer nada con esos datos faltantes, pues porque no es lo importante en este estudio que estamos haciendo, simplemente voy a llamar a la base de datos completa con el mismo nombre anterior, o sea que voy a sobreescribir el objeto. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora FG va a tener 1996 compañías con la información completa. ¿Por qué? Mire el filtro. Antes de asignarlo, mire el filtro. Cojo la base de datos FG, o sea, la que tiene 2000 datos, y utilizo paréntesis cuadrados porque voy a hacer un filtro. Y entonces, no voy a filtrar ninguna variable, es decir, todas las características, todos los features los voy a dejar ahí. Y quiero dejar los casos completos. Mire, simplemente escribo complete cases. Sin signo de admiración ni nada. Si usted le pone el signo de admiración, obviamente va a guardar los incompletos. Y listo. Y mire lo que va a pasar. Voy a ejecutar ahora sí toda la base de datos. Y mire, automáticamente este 2000 va a cambiar, ¿no? Vamos a verlo. ¡Pum! Cambió a 1996. Listo. Y las mismas 7 características. Muy bien. Entonces, obviamente voy a confirmar que todo esté correcto para no ponerme ahí con el mouse a ver uno por uno a ver qué está pasando. ¡Pum! 1996. Perfecto. El tamaño de muestra tengo que actualizarlo. Claro, en este momento el N vale 2000. Pero
Si usted deja ese 2000 ahí, pues las cosas, pues bueno, por 4 compañías no es que los cálculos vayan a cambiar mucho, pero actualice el tamaño de la muestra, la cantidad de individuos que usted tiene. Que repito, pues esto es un caso de alguna manera, pues no es, hace parte de las ciencias económicas y financieras, pero pues usted puede trabajar con su base de datos que usted quiera, ¿no? Entonces, listo, N. Ah, mire, cambió, 1996. Ah, si usted quiere llamar a uno N1, que sea el primer tamaño de muestra, y otro objeto N2, que sea el segundo tamaño de muestra, bueno, pero lo voy a sobreescribir para no estar con N1 y N2. Ahora, mire, cada vez que yo escriba N en la consola, pues me aparece 1996. Lo que pasa es que me da mucha pereza estar escribiendo 1996 cada vez que hago algo. Perfecto. 7 características, siguen siendo 7, entonces eso no lo voy a cambiar. Muy bien. Aquí viene una de las partes más importantes, además de, hoy de lo fundamental de la clase, era importar la base de datos. Y aquí viene otra cosa importante y es adjuntar la base de datos. Esto es también de lo más importante de la clase de hoy. Póngale mucho cuidado a esto porque esto le va a ahorrar mucho tiempo cuando usted haga trabaje con bases de datos de verdad, o sea, con hartos datos. Y es lo siguiente, mire, la base de datos como tal, en este momento, tiene 7 variables: rank, company, country, sales, profits, asset and value. Mire que el título de las variables está con mayúscula. Bueno, entonces, si usted quiere cambiar el nombre de las variables, hágalo. Eso sí, no lo voy a hacer, ya lo practicamos, entonces lo voy a dejar todo en inglés así como está. Debería cambiarlo a español, pero bueno. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjese que en este momento, en la consola, en el ambiente global, no hay nada que se llame, por ejemplo, no sé, profits, digamos las ganancias. Entonces, si usted escribe en la consola profits, bueno, empezando, si usted la escribe con minúscula, o sea, si usted la escribe mal, no le va a aparecer nada, ¿no? Pues porque está con P mayúscula. Entonces, no, es con P mayúscula. Entonces usted escribe P mayúscula, profits. Entonces, ¡pum! Tampoco nada. Pues claro, no hay nada en el ambiente global que se llame profits. Lo que hay es una base de datos donde una de las columnas, una de las características es profits. Entonces, si usted quiere acceder a toda la data de profits, lo que usted debería hacer es FG, nuestro truco, signo pesos. Y eso le da como acceso a todas las características. Ok, profits, listo. Y ahí sí me van a aparecer un reguero de números, ¿no? Me van a aparecer muchos números. Claro, me van a aparecer 1996 números. Bueno, o los que me permita la consola, no los va a imprimir todos. Listo. Entonces, ok, a muchos les incomoda, a muchos incluyéndome, es cansón un poco. A ver, si yo tengo una sola base de datos, es cansón estar escribiendo FG, signo, pesos, profits. Bueno, eso es lo que uno debería hacer cada vez. Pero una manera de como acceder a la información de la base de datos directamente sin necesidad de estar escribiendo FG, signo, pesos, profits, es con el attach. Attach traduce adjuntar. Entonces, lo que vamos a hacer es adjuntar la base de datos en el sistema para que yo no tenga que escribir FG, signo, pesos cada vez que quiera hacer esto. Entonces, bueno, le doy attach, pum, ahí está. Mire, no pasó nada, es decir, en el ambiente global no va a aparecer un profits nuevamente, en el ambiente global no hay nada más. Pero ahora, si yo escribo profits directamente, entonces mire, empezando ya el autocompleto, ¿cómo se dirá esto? Como el autocodificador, no sé, el recomendador de opciones, de una vez ya me señala profits. Y mire que ya tengo acceso a toda la variable directamente. Ahora, no solo con profits, con todo, ¿no? Voy a escribir, por ejemplo, country. Entonces, mire, de una vez ya me sale la recomendación. Que sin el attach no hubiera salido, ¿no? Entonces, muy bien. Eso va a ser muy importante para lo que sigue. Entonces,
todo esto para decirle, si usted no si usted no le molesta estar escribiendo F, G, signo pesos y la variable que quiere, pues hágalo siempre. Cuando yo tengo múltiples bases de datos, yo lo hago. ¿Por qué? Porque a cada base de datos le doy un nombre y pues me toca, para estar seguro que me estoy refiriendo a la variable de la base de datos en específico. Si tiene usted una sola base de datos, como en este caso, lo puede hacer de una sin necesidad de estar haciendo nada. Listo. Entonces, ok, ahí ya tenemos acceso a toda la información de la base de datos. Perfecto. Muy bien, yo creo que es momento de parar aquí porque ya vamos a arrancar a hacer algunas consultas. Es decir, la próxima sesión vamos a hacer filtros sofisticados sobre la base de datos. La próxima sesión vamos a hacer visualizaciones de la base de datos, visualizaciones básicas, repito, básicas. El curso de visualización, digamos, profesional, por decirlo de alguna forma, viene en el próximo módulo. Voy a dejarlo para ahí para que la próxima vez arranquemos ahí, haciendo estructuración y consultas básicas y consultas, digamos, profesionales sofisticadas sobre la base de datos. Bueno, entonces voy a guardar, bueno, no hice ningún cambio en realidad, pero la Juan, próxima vez, Santiago. hay un par de preguntas que están en el tintero y que me parece importante que las toquemos, digamos, verbalmente para que todos las escuchen. No sé si quieres terminar ahí y las formulo o las formulo y luego terminas. Voy a terminar únicamente con un comentario y vamos sobre las preguntas y es, la próxima vez arranco importando la base de datos y adjuntando, bueno, o sea, haciendo estos filtros que hicimos de una y arrancamos directamente en las consultas, digamos, más sofisticadas para aprender a manipular los datos. Vamos con las preguntas, Santiago. Muchas gracias. Bueno, una tiene que ver con lo que estabas haciendo del attach. Digamos, mencionaste como la cosa positiva de utilizar el attach, pero no sé si quieras mencionar cosas que puedan salir mal cuando uno utiliza attach. ¿Por qué, por ejemplo, prefieres usarlo solamente cuando tienes varias bases de datos? Ok, utilizar el attach tiene varios riesgos. El primero es que suponga que, y esto es un muy buen punto, gracias Santiago, eh, supongamos que tengo dos bases de datos y dentro de esas bases de datos, supongamos que tengo dos bases de datos de dos bancos diferentes. Y dentro de esas dos bases de datos tengo una variable que sea, por ejemplo, el género, el sexo. Entonces, si yo hago el attach y el nombre de las variables es exactamente el mismo en ambas bases de datos, uno tiene que ser muy precavido porque como se llaman exactamente de la misma forma, entonces el computador pues el computador no se va a confundir, el que se confunde es uno. Entonces el computador va a reconocer como sexo al segundo attach que se hizo. Entonces, cuando yo tengo múltiples bases de datos para evitar como confusiones de que, uy, ¿será que esta variable, no sé, ganancias, hace referencia a este banco o al otro? Entonces, no hago ningún attach y me voy directamente con nuestro atajo de F, G, signo pesos y el nombre de la variable. Pues porque si hago un attach múltiples veces con múltiples bases de datos, ¿qué tal que haya dos variables que se llamen igual? Exactamente igual. Entonces, el computador va a tomar como variable la última base de datos que uno adjuntó, pero uno se puede confundir pensando que es la primera o algo así. Entonces, en ese caso, como en este caso tengo una sola base de datos, eso no va a ser ningún problema. Pero bueno, después, cuando avancemos un poco en este ejemplo, en las consultas más sofisticadas, va a haber unas instancias donde vamos a necesitar como tener en cuenta qué attach fue el que hicimos. Y el segundo comentario, Santiago, ¿cuál era? La otra cosa, dos comentarios adicionales. Había una pregunta muy concreta y es si a los valores faltantes no se les podría asignar cero para no borrar esas líneas. Entonces, si tú nos puedes comentar desde tu punto de vista estadístico sobre eso. Ok, bueno, repito, aunque esto no es un curso de estadística, hay varias cosas que no es recomendable hacer. Una es
Cuando la variable es de carácter numérico, muchas personas creen que es una buena idea, bueno, o poner cero, eso es algo lógico, pero no es una buena idea, o poner el promedio. Dice, como tengo todos los valores exceptuando estos, pues más bien saco el promedio de la base, saco el promedio de los datos que sí tengo y lo pongo ahí. Es decir, es una buena idea, pero no es lo más recomendable. El cero es una muy mala idea porque, por ejemplo, si tengo unas ganancias que me hacen falta y le pongo cero, estaría diciendo que esa compañía tuvo ganancias de cero. Muy seguramente no fue así. Y lo del promedio se ha visto que no funciona en muchos casos porque, bueno, no hemos visto nada de estadística ni de visualización, pero depende de todo de cómo sea la distribución de los datos. No quiero hacer un discurso sobre esto, pero si los datos tienen tienen una distribución, tienen unos valores, digamos, algunos son extremos o llegan a haber una prevalencia de datos muy grandes o muy pequeños, poner el promedio no es una muy buena idea. Hay métodos de imputación, de hecho, hoy en día existen métodos de imputación muy sofisticados y el que esté interesado en el curso de data mining que vamos a ofrecer, los vamos a tocar algunos. Entonces, por ahora, como son cuatro, las removemos. Pero repito, no es desde el punto de vista de la ciencia de datos la mejor opción. Y el otro comentario es, Y un par de comentarios más, te los digo de una vez para que te refieras brevemente a ellos. El primero es qué tan importantes son los comentarios en el código y lo segundo, la diferencia entre importar con base o con readr. ok, Si hay alguna diferencia entonces, significativa entre los dos. ok. Eh, um, Respecto a los comentarios, esto es algo que es muy recomendado hacer. De alguna manera, usualmente cuando uno trabaja con código, usualmente uno trabaja en equipos. Entonces, cuando uno hace su código, e inclusive si uno no está trabajando en equipo o está trabajando con uno mismo, únicamente uno solo, uno a veces hace el código y a veces uno escribe muchas cosas y uno dice, aquí estoy haciendo esto, aquí estoy importando, aquí estoy calculando esto, bueno, pero si pasa unos días, uno ya después dice, ¿qué fue lo que yo hice en esta línea de código? O ¿para qué era que servía esta rutina? Entonces yo como costumbre siempre escribo comentarios para mi yo futuro, o sea, para los otros miembros del equipo que vayan a ver el código, o para mí mismo cuando diga, aquí lo que estoy haciendo en esta línea es importar los datos, ya ahora recuerdo qué fue lo que hice. Entonces, la parte de los códigos, de comentar el código es muy importante. No es que sea obligatorio, no, pero comentarlo es demasiado importante para que después leerlo sea mucho más fácil. Y respecto um, al, al read bueno, a la otra opción de cómo leer bases de datos, solamente un par de comentarios súper rápido. El primero es que, bueno, esto es un poco técnico, pero desde un punto de vista de la programación en sí misma, las rutinas que utiliza Radar para importar la base de datos, algunas son más eficientes. Entonces, en términos de tiempo, si tengo una base de datos de 1 millón de datos, pues el computador se va a demorar un poquito leyéndolos. Entonces, Radar es una muy buena opción y de hecho hay mejores opciones que Radar. Y la segunda es que, si usted se dio cuenta, cuando yo importé la base de datos utilizando el base, habían algunas características como el separador o los títulos de las variables, o bueno, que Radar tiene extra, por ejemplo. Entonces, cuando hagamos otros casos en clases futuras donde yo tenga la base de datos en Excel o en otra cosa, vamos a utilizar otras opciones además de la librería base y ahí podemos discutirlas adicionalmente. Bueno, a menos de que Santiago o Camilo tengan algún otro comentario, yo creo que por hoy podemos cerrar la sesión. Viene taller número 3, viene la solución del taller 1 y yo envío eso hoy en un rato o a más tardar mañana en la mañana para que todos la tengan. Santiago, no sé si tienes algo más que decir. No, es todo. Muchas gracias.
Listo. Señores, muchas gracias a todos por haber asistido a esta clase. Es un placer para mí poder y para todo el equipo y a Santiago, muchas gracias por estar apoyándonos detrás de bambalinas. Es un trabajo muy importante. Gracias por asistir. Por favor, si durante la semana tienen algún inconveniente o algo, no duden en escribirme. Si es algo muy puntual, yo puedo responderles el correo tan pronto pueda. Si es algo que requiera mucho más tiempo, entonces pues tendremos que hacerlo durante la clase. Esto va a YouTube, entonces les enviaré el link. Así que, bueno, eh, muchas gracias a todos. Bueno, viene el taller número 3, no lo olviden. Hasta luego. Que me les vaya muy bien. Santiago, muchas gracias. Camilo, muchas gracias.